Muy buenas tardes, yo soy Roberto Ibarra y están ustedes en su programa Aquí y Ahora. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, inclusive antes de entrar aquí al aire con ustedes, lo platicaba yo con el ingeniero Conde de este síndrome y es conocido. De hecho ustedes, ahora que empiece yo a platicar de él, seguramente se van a poder ubicar. Yo no sé si a lo mejor en algún momento lo han sufrido o han conocido o han sabido de alguien que lo ha padecido. Bueno, pero antes de esto quiero comentarles nuestras redes sociales, que son www.drrobertoibarra.com, esa es nuestra página, y en Twitter nos encuentran como @thanatoshieros. La otra página, la otra parte de lo que es el correo electrónico, pues lo tenemos como consulta@drrobertoibarra.com. Bueno, una vez que ustedes que hemos establecido contacto con ustedes y que ustedes ya conocen nuestras redes sociales, pues nos gustaría mucho que nos hicieran sus comentarios. He escuchado algunos por ahí. La vez pasada alguien me comentaba que los temas son un poco largos y yo les comentaba que sí, de hecho es la intención, porque a mí me gusta que tengamos un concepto y un conocimiento del tema lo más completo posible, y por eso me doy el tiempo para platicar con ustedes de estadísticas, de lo que es la epidemiología o lo que está relacionado con el tema, porque como ustedes, los que nos han seguido, se han dado cuenta que todo este proceso que hemos llevado, pues muchos de los temas que hemos platicado que pareciera ser que son de actualidad, pero no es cierto. Finalmente nos damos cuenta que a través de la historia muchos de estos temas ya habían sido atendidos, ya habían sido estudiados por algunos autores importantes de diferentes épocas, pero que hoy en día empiezan a adquirir cierta importancia y relevancia por toda la problemática social que vivimos actualmente. Bueno, pues este tema no es la excepción. Este tema es el síndrome de Estocolmo. Y ustedes, a lo mejor, de que no lo ha conocido o no ha sabido de él, pues se preguntará de qué se trata. Pero quien ya de alguna forma ya lo conoce, como yo decía, probablemente pudiera haber sufrido o conocido a alguien que lo ha sufrido. Bueno, este síndrome de Estocolmo, ¿verdad? También se le conoce como síndrome de identificación de supervivencia. Y se presenta cuando una persona se ha identificado de manera inconsciente con su agresor o captor. Y entonces ya empiezan a darse cuenta, porque fíjense que hoy en día, como ustedes seguramente en todo lo que son tanto televisión, noticieros, hablo de noticieros, de periódicos, de cualquier periódico ya hoy en día, hay excepciones, pero la mayoría tocan temas de toda la violencia que está viviendo nuestro país, a nivel mundial, pero yo hablo aquí particularmente de nuestro país, donde la violencia ha sido al máximo. Y si ustedes escucharon hace unos días, hubo alguien por ahí que decía que hemos alcanzado índices de violencia mucho más altos que en los últimos años, y este año pues parece ser que es uno de los más violentos, como todos los días sabemos de lo que sucede. Entonces, todos los días, con mayor frecuencia, hay raptos, hay secuestros, hay privación de la libertad, hay muchas cosas de esa naturaleza que de alguna forma pues hacen que sufran a nuestra gente que lo llega a padecer. Bueno, pues este es un estado psicológico donde la víctima detenida en contra de su voluntad propia desarrolla una relación de complicidad con la persona que la ha secuestrado. Y esto habrá que empezar a entender, porque a lo mejor es fácil criticar y decir, no, pues es que, por un lado, que a lo mejor no lo creen, y por otro lado, pues empezamos a criticar, ya, ay, pues ¿cómo si la secuestró y esto y lo otro? ¿Por qué asumió esa actitud de tener pues cierto contacto, cierta empatía inclusive con la persona que le generó este daño? Bueno, el síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica
en la que la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su captor. Bien, bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y pues, qué onda con todo esto, no? ¿Por qué, es necesario saberlo? Bueno, para esto quiero contarles su historia. Y esto fue en agosto de 1973, cuando en la ciudad de Estocolmo, fíjense ustedes que hubo una banda de delincuentes que quisieron asaltar un banco. Uno de ellos, que era un atracador llamado Jan Erik Olsson, él fue el que llegó, él pudo entrar al banco. Pero como la policía hizo una reacción muy rápida, entonces lo único que le quedó para poder pues evitar que la policía lo detuviera fue el de tomar a 4 rehenes, de los cuales 3 eran mujeres y uno de ellos era hombre. Bueno, entonces estas personas estuvieron retenidas con él más o menos como 130 horas, calcula. Bueno, entonces resulta que una vez que ya se los llevó, los tomó como rehenes, ¿verdad? Resulta que posteriormente, pues tantas horas estuvieron en contacto con él, que llegó un momento en que las víctimas, particularmente una de ellas, se identifica con el delincuente. Y tal vez trata de explicarse y de comprender el por qué cometió ese delito, por qué pretendía cometer ese delito. Y hace tanta empatía con él, que finalmente liberan a los otros y entre ellos a ella también. Y resulta que posteriormente, en otro evento, ella le ayuda a cometer un delito. Bueno, pues, ¿qué explicación pudiéramos darle a esto? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Tampoco podemos considerar que esta persona tenía un trastorno psicopatológico. Pero bueno, hasta este momento quiero comentarles cómo se dio ese lazo afectivo entre ellos, a pesar de que la tuvo en cautiverio, ¿verdad? Bueno, pues resulta que pues, se solidariza con el captor, etcétera, etcétera, y como le dije posteriormente, ella participa en otro evento. Bueno, probablemente este no es el primer caso a partir de ese año, como yo se los explico. Seguramente hubo otros, muchos otros antes. Sin embargo, ¿verdad? Sí es el primer caso histórico que se tomó como modelo para nombrarle a este fenómeno como el síndrome de Estocolmo, porque fue dado en Estocolmo, es un sitio en Suecia, que de alguna forma de ahí se toma. Más en esos mismos tiempos había un psiquiatra de nombre Nils Bejerot, que era asesor de la policía sueca y que durante el asalto, él era asesor de ellos, y que él fue el primero que le puso este nombre a este tipo de casos, y así lo llamó síndrome de Estocolmo, para referirse a la reacción de los rehenes ante su cautiverio. Un año después, en 1974 más o menos, una mujer llamada Patricia Hearst, nieta del magnate William Randolph Hearst, fue secuestrada por el Ejército Sirio-Neés de Liberación. Después de 2 meses de estar ahí secuestrada y todo esto, pues resulta que hizo una empatía tan grande con el líder de la banda o de este ejército, que posteriormente le ayudó a hacer algunos hechos, algunos delitos, como secuestrar o robar bancos. Y bueno, una vez ella es detenida y el abogado que ella contrató decide evitar que ella pesara a la cárcel a través de aplicarle este síndrome. Apeló al síndrome de Estocolmo para tratar de justificar su actitud. Sin embargo, bueno, pues el juez decidió no concederle eso, y pues finalmente ella fue a dar a la prisión.
Para esto quiero comentarles a ustedes que existen ciertos factores predisponentes, ¿verdad? Esto de acuerdo al psiquiatra que hace un momento les expliqué, Nate Bejerot, que él fue el que, como ya comentamos, era un asesor de la policía y que él es el que acuñó por primera vez a este nombre, síndrome de Estocolmo, en la cual él, a través de los estudios, a través del trabajo, pudo identificar que existían ciertos factores predisponentes. Ahora, quiero comentarles antes de continuar con esto. Desafortunadamente este síndrome no tiene estudios tan profundos, no hay una investigación profunda, no hay estadísticas. El cuadro clínico que a continuación vamos a mencionar no tiene una solidez y no tiene una precisión como otros síndromes de los que hemos platicado en este programa. Y les recuerdo, bueno, aprovecho que estamos en vivo. Hoy es 27 de julio del 2017 y estamos transmitiendo para ustedes esta tarde. Bueno, entonces dentro de estos factores predisponentes, ¿verdad? Son aquellas personas que en algún momento en otro momento de su vida fueron rehenes, personas agredidas en su entorno familiar, que hace rato platicábamos el ingeniero y yo, que pues luego, este caso se sabe mucho. Ahorita conforme voy dando los datos, ustedes seguramente se van a identificar. Bueno, o que pertenecieron a miembros de una secta, niños con abuso psicológico, víctimas de incesto, prisioneros de guerra, prisioneros de campos de concentración, abusos de pareja. Y es ahí donde empezamos. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta que efectivamente hoy en la actualidad, seguramente 2 que 3 de nosotros pudiéramos estar sufriendo de síndrome de Estocolmo, porque pues de alguna forma podemos ser agredidos, ya sea hombres o mujeres, porque hoy en día también se han dado casos en los cuales los hombres también hemos sido agredidos alguna vez. Bueno, las prostitutas, maltrato a mujeres o hombres, y esto se le llama síndrome de Estocolmo doméstico. Doméstico, bueno, porque ustedes se darán cuenta de que ya viene de la casa, aunque no necesariamente este síndrome, el que nos agrede, no necesariamente es en nuestra casa, puede ser en la oficina, puede ser en otro lado, pero finalmente se le llama síndrome de Estocolmo doméstico, porque ahorita a continuación iremos dando algunos detalles que nos van a ir precisando cuál es uno y cuál es el otro. Bueno, en términos generales, hace rato yo les comentaba a ustedes que es muy difícil establecer cuadros así muy precisos y decir, bueno, sí, esto es un síndrome de Estocolmo, no lo es, o este es de tipo doméstico. No, desafortunadamente no. Nada más que hay una característica que incluso me lo voy a adelantar, aunque más adelante lo iba yo a tocar, pero quisiera comentarles ya de una vez con ustedes, que este síndrome se da particularmente cuando el delincuente trata bien a su víctima. No la hace sufrir, no la agrede y todo esto. Entonces puede surgir esto, porque además los dos están luchando por algo en común, ¿verdad? Ella o él por su libertad y él también por su libertad porque pues no quiere ser detenido. Entonces de alguna manera hay ciertas cosas en común como es esta. Cosa contraria, cuando el delincuente agrede tanto física como psicológicamente a su víctima, pues por supuesto que este fenómeno o este síndrome no se va a presentar, ¿verdad? Pero bueno, platiquemos de sus causas. Como yo les decía hace rato, diferentes teóricos e investigadores, ¿verdad?, han tratado de arrojar a la luz y explicar qué ocurre en estas situaciones en las que, de modo paradójico, ¿verdad?, que es lo que estamos tratando de explicar, sucede una relación entre la víctima y su captor. Ahí está la situación, ¿verdad? Bueno, ¿y qué otras? Bueno, también otras que han tratado de explicarse, ¿verdad? Son tanto el rehén o la víctima como el autor del delito persiguen la meta de salir ilesos del incidente y por ello entre ellos cooperan, ¿verdad? La persona, la víctima, pues trata de portarse bien, por llamarle de alguna forma, no darle motivos para que la agredan, y a lo mejor el delincuente, pues a lo mejor tampoco tiene esa sangre fría para estar maltratando. Entonces en ese momento hay muchas posibilidades
de que este fenómeno se pueda presentar entre ellos. Bueno. Los rehenes pues tratan de protegerse en un contexto de situaciones que les resultan incontrolables, porque lo que tratan de cumplir son con los deseos de sus captores, como les decía hace rato. Bueno, se vuelven obedientes, insisto, no buscan, no pretenden no darle pretextos para que sean agredidos o lastimados. Bueno, los delincuentes se presentan como benefactores ante los rehenes para evitar una escalada de los hechos. Sí, o sea, por ejemplo, pues posiblemente puedan decir, oye, pues mira, yo efectivamente te secuestré o te secuestraron otras personas, pero yo todavía tú estás a mi cuidado, pues yo, de mí va a depender que tú puedas preservar tu vida, de mí va a depender que tú no recibas agresiones físicas ni psicológicas, y entonces trata de presentarse ante la víctima como un benefactor, como el buen agente, como que el resto de la banda son unos canijos, pero él es buena onda y por lo tanto va a tratar de evitar cualquier cosa que vaya en contra de la persona que está secuestrada. Bueno, también como yo decía hace un rato, ¿no? Las personas que están ya con cierta predisposición, como lo que ya mencioné, pues pueden ser factor, puede ser causa por la cual si ya sufrieron agresiones o secuestros anteriores o estuvieron detenidos en campos de concentración o fueron víctimas de abuso doméstico, o sea, síndrome de Estocolmo doméstico. Entonces, en esos momentos, pues ellos ya saben qué sucede si se vuelven, si no cooperan con el delincuente. Entonces, pues ya conocen lo que sucedió antes. Entonces ahora lo que va a hacer es volver a aplicar la misma, si no en aquella que lo hicieron en esa vez, pero en esta sí, van a tratar de aplicar un comportamiento diferente y por lo tanto, pues la respuesta ellos esperan que sea diferente. Entonces, estos factores de alguna manera podemos verlos hasta cierto modo positivos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una herramienta que les va a ayudar a estas personas al menos a no ser agredidas para que finalmente puedan ser rescatados de manera pues sana y que salgan ilesos de todo esto. Bueno, todo esto está dado, ¿verdad? Cuando la pérdida total del control sufre el rehén durante un secuestro es difícil de asimilar. Claro, pues es que no tiene ningún control la víctima, pues vamos, está bajo la disposición de lo que el delincuente diga, no puede opinar, no puede proponer absolutamente nada, porque finalmente no cuenta lo que esa persona diga. Bueno, y este comportamiento surge debido a la presión psicológica que tiene el rehén al verse o al saberse aislado, abandonado y amenazado, ¿verdad? Y entonces, pues esto de alguna forma pues lo hace que él asuma otro tipo de actitud. Bueno, comentábamos hace un momento, y eso fue lo que yo les decía que al inicio del programa, platicaba yo con el ingeniero Conde de este caso del síndrome de Estocolmo doméstico. Inclusive, otra vez, seguramente cuando yo lo empiece a desarrollar, muchos de ustedes tienen conocimiento de este tipo de síndrome. Pero antes de eso, déjenme refresco la boca y pues decirles a ustedes que estamos en vivo, que están en su programa Aquí y Ahora, que nuestras redes sociales pues, son www.drrobertoibarra.com, que estamos en Twitter, @tanatosieros, y con nuestro correo es consulta @drrobertoibarra.com. Ahí estamos a su disposición, estamos tratando temas de esa naturaleza, pero también ustedes nos pueden hacer el favor pues de ofrecernos, de comentarnos, de proponernos algún otro que sea de su interés. Bueno, ¿de qué se trata este síndrome? El síndrome de Estocolmo doméstico. Bueno, este síndrome se le conoce por las siglas SISS-D. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente, el síndrome de Estocolmo doméstico. También llamado síndrome de la mujer u hombre maltratado o maltratada. Se da en mujeres u hombres por sus parejas sentimentales con las que se mantiene un vínculo de carácter afectivo. Ahora sí se dieron cuenta.
Más de uno nos estaremos identificando seguramente con esto, ¿verdad? O sabemos de alguien que sufre este tipo de violencia, tal vez la mujer o tal vez el hombre, ¿verdad? Bueno, este síndrome plantea que la persona víctima del maltrato, parte de su pareja llega a adaptarse a esa situación aversiva que se da, incrementando la habilidad para afrontar estímulos adversos y la habilidad para minimizar el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo creo que seguramente ustedes ya lo empiezan a pensar, a imaginar. Pues muchas veces, yo recuerdo hace muchos años, yo estaba como médico en el hospital de Joco y en una noche llegó una señora, no hombre, pero súper maltratada, parece que, no, irreconocible de la cara y todo eso. Pues ya la atendimos, le empezamos a curar y darle la atención. Y yo le propuse, oiga señora, pues ¿qué fue lo que pasó? No, pues es que mi marido me pegó. Oiga, aquí hay Ministerio Público, ¿por qué no pasa para que usted levante su demanda? No, ¿cómo cree? No. Él me pegó porque yo me lo merezco. Caray. No. Entonces ahí en ese momento esta persona minimiza lo que realmente le sucede y trata de justificar a la persona que la agredió, haciéndose así como autoculpándose. ¿Ven? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque estas personas, ¿verdad?, llegan a presentar distorsiones cognitivas como son la disociación, la negación o la minimización, como acabo de explicarles. ¿Ya? Y esto, me parece a mí como si fuera un mecanismo de defensa, ¿verdad? Yo creo que para evitar mayor violencia, ¿verdad? Pues echan la culpa o en este caso, como comentaba el ejemplo, pues a lo mejor no quieren, por ejemplo, si llegan a demandar al que las maltrata o maltrata, pues entonces seguramente cree que va a haber más agresión. Entonces tal vez una de las maneras sería, pues a lo mejor quedarse callada y ahora sí apechugar todo lo que esté sucediendo, ¿verdad? Entonces esto les permite, ¿verdad?, de alguna manera ir saliendo poco a poco de esos estados de violencia, ¿verdad?, que se ejercen sobre ellos. Hay un autor por ahí de nombre Sándor Ferenczi y, como ya explicaba, ya había adelantado a mí un poco, llamó a este mecanismo de defensa y de identificación con el agresor, vínculo que se crea cuando una persona se encuentra impotente frente a su agresor en una situación donde su vida corre peligro. Como dice el dicho, ¿verdad?, si no puedes con el enemigo, pues mejor únete a él. Entonces, la persona se ve indefensa y entonces prefiere prácticamente pues que hagan con ella lo que quieran, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué se trata de esto? Porque es un mecanismo de supervivencia. Y en este caso el hombre o la mujer la crean pues para evitar el maltrato. Inclusive para poder convivir con esto se da del maltrato de una manera y evitan de esto para que, a ver, en lo posible, evitar el ciclo nuevamente que vuelva a ser maltratado. Bueno, también esto, pues más o menos en términos muy generales, el síndrome de Estocolmo doméstico, pues tiene que ver con esto. Y seguramente más de los que ustedes conocen, pues este fenómeno se da. Hoy en día estamos ante una situación de violencia que en muchos hogares se da. Entonces, estas personas pueden sufrir este síndrome. Ahora, ¿en qué se parecen uno y otro? Bueno, si se dan cuenta, en el síndrome de Estocolmo, que se da con los captores, pues ya vimos cuáles son las características y aquí lo que trata la víctima es de volverse, o sea, pues convivir con esa persona en las mejores posibilidades que se puedan con tal de evitar el maltrato. Y claro que ahí sí para mí tienen un problema porque pues la autoestima baja, han sido a lo mejor desde pequeños, han sido maltratados o maltratadas,
Entonces, esto pareciera ser como si fuera algo normal para ellos, cuando todos sabemos pues, que esto no es normal, que efectivamente estas personas pueden y deben de recibir algún tipo de tratamiento que les ayude a evitar la codependencia. Porque a veces es eso, muchas veces dicen, no, pues es que si no me quiere, ¿quién me va a querer? Y entonces otra vez justifican a su victimario. No, pero si me pega, pero me da todo. Tengo casa, tengo que comer, ¿verdad? Mis hijos van a la escuela, etcétera. O bueno, pero pues sí, cada vez que pasa esto, me compra, me da un regalito, ¿no? Entonces, esto de alguna forma sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, pues no sé, hasta este momento, no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algo, porque pues vamos a seguir platicando con ustedes de este síndrome. Por lo pronto, pues vamos a platicar con ustedes que este síndrome de Estocolmo doméstico tiene 4 fases, las cuales la primera fase es la fase del desencadenante. Aquí, ¿qué sucede en este caso? Bueno, pues resulta que, y esto es muy común, dice, no, pues cuando éramos novios, no, hombre, pues me trataba re bien, me llevaba allá, me llevaba acá, pero hoy desde que estamos juntos, pues todo ha cambiado. Entonces esta persona se siente así como, pues, vamos, no solamente desconfiada, sino confundida de ese cambio que tuvo su pareja, ¿verdad? Y pierde la confianza, pues por supuesto que pierde la confianza que había depositado en su pareja. Entonces en ella se produce pues una situación de desorientación, pérdidas de referentes e incluso depresión. ¿Y por qué digo pérdida de referentes? Porque resulta que muchas veces ellas no saben o ellos no saben si esto sucede en todas las parejas. Creen que, pues, que a lo mejor no saben si sucede o si nada más le sucede a ellas o si le sucede a todos. Por eso ellos no tienen un punto de comparación y no pueden determinar si es algo común que sucede en las parejas o que solamente le está sucediendo a esta persona. Bueno, luego viene la otra fase que se le llama de reorientación, ¿verdad? En la cual, como yo decía hace un momento, la mujer empieza a buscar nuevos referentes, pero de una manera, por su aislamiento, es cada vez mayor. Normalmente a estas alturas se encuentra prácticamente sola con el exclusivo apoyo de la familia. La víctima no tiene con qué comparar o con quién compararse porque está aislada, que es lo que les decía hace un momentito en la parte anterior. Entonces hay una desorientación, no puede equipararse, no sabe qué sucede con esta situación. Luego viene la etapa del afrontamiento, ¿verdad? En la cual la mujer o el hombre percibe la realidad de forma desvirtuada, se autoinculpa, como ya habíamos comentado, de la situación que vive, ¿verdad? Y su estado de indefensión y resistencia pasiva. El agresor la hace sentir culpable, porque después de todo, pues pues yo te pego porque tú tienes la culpa, si tú no me desobedecieras, y si tú dices lo que yo te pido, yo no tendría por qué pegarte. Entonces ella se siente culpable, se autoinculpa, ¿verdad? Pero además también el agresor le dice que ella tiene la culpa, ¿no? Y bueno, socialmente hablando, pues a veces hasta cierto modo hay quienes pueden llegar a justificar ese tipo de situación, ¿verdad? Entonces, en esta fase de afrontamiento, ¿verdad?, donde se sube el modelo mental de su pareja, tratando de manejar la situación traumática. Luego viene pues la etapa de adaptación, en la cual la mujer proyecta la culpa hacia otros, o sea, empieza a decir, no, es que sucede esto porque mis familiares le dijeron este chisme y entonces él viene y me pega. No, es que el vecino le dijo que yo hacía esto y él viene y me pega. Entonces, es una característica que tiene aquí, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a buscar los culpables fuera de casa, cuando pues obviamente pues está en la suya, ¿verdad? En su casa. Y este síndrome pues cada vez se consolida a través de un proceso de identificación con el agresor. Bueno, pues
Platicaremos un poco de los síntomas, pero como ya les he venido diciendo, desafortunadamente no hay un cuadro así preciso como muchos los que hemos presentado aquí, en el cual podemos dar con exactitud todos y cada uno de los signos y síntomas que se presentan. Sin embargo, pues como su nombre lo dice, síndrome, y al decir síndrome, estamos hablando de que se conforma por un lado de los signos y por otro lado de los síntomas. Los signos son los que nosotros vemos y los síntomas son los que la gente nos refiere en el momento de llevar a cabo un interrogatorio. Bueno, las manifestaciones del síndrome de Estocolmo pueden resultar más una reacción, más que todo es una reacción y un comportamiento determinado ante una situación concreta y no tanto en un proceso psicopatológico como tal. Lo que les comentaba hace rato. No es que tenga la persona un trastorno psicopatológico y que por eso ese fenómeno se dé. No, simplemente hay algo que no se ha podido explicar, el por qué se da esta empatía, el por qué. En el caso del síndrome de Estocolmo doméstico, bueno, ahí sí podemos tal vez encontrar algunos datos más duros en los cuales nos pudiera ayudar a tratar de explicarnos por qué la persona continúa al lado de la otra persona que la agrede, ¿no? Entonces esto, pues sí, de alguna forma, en esos casos podría hacerse un estudio un poco más profundo y obtener datos más importantes y sobre todo llevar a cabo los tratamientos correspondientes, porque es siempre que los problemas se presentan, no es una sola causa, sino son una infinidad de causas que se dan alrededor y que finalmente terminan dando como en este caso, un fenómeno determinado. Bueno, entonces, de alguna manera, como yo le decía, estos signos y síntomas no están agrupados bajo un mismo conjunto diagnóstico, ni presentan un modelo explicativo y descriptivo, de modo que sus explicaciones pues son meramente hipótesis aisladas, aunque cuando se empiezan a repetir, pues se siguen manejando como hipótesis, pero finalmente es una hipótesis casi que se está de alguna manera aclarando. Bueno, las personas con este síndrome tienen, entre otros síntomas, similares a personas diagnosticadas como el trastorno de estrés postraumático, tienen problemas con el sueño, se presentan insomnio, tienen dificultades de concentración, tienen una mayor capacidad de alerta, sensación de realidad, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué dice mayor capacidad de alerta? Pues yo no sé si a ustedes, pero a mí en alguna ocasión, hace muchos años, sufrí de un asalto. Y entonces, cuando yo caminaba por la calle, pues iba yo volteando para todos lados, a ver si nadie me seguía o si alguien iba atrás de mí. Y llega unos meses, uno sí anda muy así como muy alerta de lo que sucede alrededor nuestro, ¿no? Entonces aquí es algo parecido. Perdón. Bueno, las personas tienen cierto comportamiento de manera característico y pues a cierto modo singular, ¿verdad? Es una reacción individual que no puede generalizarse. O sea, esto que acabo de comentar con ustedes, no se puede decir de manera general que todo lo que yo he dicho exactamente es, porque acuérdense que solamente estamos ante hipótesis, que estamos solamente ante algunos estudios que se han dado y que alguien se ha dado el tiempo para poderlos explicar o tratar de definir o tratar de mostrarnos algo que esa persona encontró en algunos casos que él pudo haber estudiado o tal vez solamente haber estado observándolos. Bueno, la situación traumática y estresante vivida coloca a la víctima en una posición pasiva-agresiva frente al captor, de manera que actúa de manera defensiva a partir del instinto de supervivencia. Ya lo hemos dicho, este síndrome de supervivencia, no solamente en este caso, sino en todos los demás, de hecho todos los días, pues todos nos levantamos con la intención de sobrevivir o de supervivir después de todo lo que sucede, ¿no? Y entonces síndrome pues se da con más énfasis en lo que respecta al instinto de supervivencia.
Suelen sentirse agradecidas con sus captores porque en algunos momentos pueden decir que gracias a que sufrieron este hecho, ellos han podido cambiar sus vidas, les agradecen que no los mataron o que no los agredieron, y si son mujeres, pues que no las violaron. Perdón. Entonces, pues se sienten muy agradecidas con ellos. Y como les decía, hay quien dice, bueno, pues gracias a que yo sufrí un secuestro o esto o aquello, hoy mi vida ha cambiado, me he vuelto más sensible, trato de vivir mejor todos los días que el Creador me ha dado oportunidad de vivirlo. Entonces, todo esto de alguna forma provoca que en ellos, en su sentimiento o en su parte muy interna, puedan decir que gracias a ellos, pues hoy por lo menos están vivos y que les agradece mucho todo esto. Porque no se comportaron de manera muy cruel con ellos, ¿no? O con ellas. Entonces, de alguna manera la víctima acaba desarrollando una dependencia emocional hacia él, o sea, muchas veces hacia el agresor y todo esto. Bueno, hay otros autores, uno de ellos es un señor que se llama Meluk, que señala también que en algunas narraciones de víctimas liberadas se mostró gratitud hacia los secuestradores, dado la situación que les hizo vivir, lo que yo les decía hace rato, les permitió crecer como personas. Ahora son otros, son más sensibles, como ya decía, más amorosos, más empáticos con todo el mundo, ¿verdad? Y tratan de ayudar a otras personas. Entonces, muchas veces esto, de alguna manera, las personas pueden llegar a agradecerles y cualquiera diría, bueno, yo no lo haría, yo al contrario, yo odiaría a estas personas, yo desearía todo esto, pero como les perdonaron la vida y los trataron bien, de alguna manera se mantienen agradecidos con ellos. Bueno, el tratamiento. Pues realmente no hay un tratamiento muy específico, porque yo les vengo diciendo, si no hay cuadros clínicos, si no hay datos, signos y síntomas muy bien definidos, el tratamiento pues se va a hacer dependiendo de las necesidades del paciente. No hay un registro que diga, pues ahora pasas por esta etapa y ahora está por esta otra, y ahora, claro, estoy hablando del síndrome de Estocolmo. Claro que cuando hay victimización y abuso por parte de los secuestradores o de los captores o de los delincuentes, por supuesto que el tratamiento pues es mucho más profundo, mucho más multidisciplinario, ¿verdad? Con la idea de poder ayudar en todo aquello que de alguna forma el paciente pues requiere. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Ese tipo de este síndrome lo hacen, por supuesto, después de que son liberados, ¿verdad? Y que son tratados por un psiquiatra o un psicólogo especialista en psicología clínica y suelen diagnosticarse como trastorno de estrés postraumático. Entonces, a través de este diagnóstico que les dan finalmente, ellos pueden ser atendidos, tratados con este diagnóstico. Y bueno, como les dije, pues los tratamientos pueden depender de acuerdo a la necesidad de cada paciente y dependiendo de eso, bueno, pues va a ser lo que reciban y seguramente a través del tiempo y de las terapias pueden llegar a superar todo este tipo de trauma que vivieron. Pues hoy hemos llegado al final de nuestro programa. La verdad, para mí ha sido un placer platicar con ustedes de esto. Tal vez yo no lo sé, qué tanto pueda ser útiles para ustedes, pero acuérdense que estamos con nuestro lema que es para sensibilizar hay que educar. Y lo que pretende este programa es exactamente eso, sensibilizar para educarnos. Hace rato platicaba yo con una paciente y me decía toda la problemática que viven los adolescentes, pero yo también le decía que sí, efectivamente la sociedad en estos momentos ha perdido muchas cosas, muchos valores, y yo le decía que mucho de lo que nos sucede en la sociedad en este momento nace en nuestras familias, y si nosotros desde la familia podemos ayudar, podemos evitar y podemos sanar nuestras heridas como padres, muy probablemente podamos tener hijos más sanos desde el punto de vista emocional. Entonces, este tema pues nuevamente es uno más a los muchos que hemos tratado
de que ustedes conozcan. Por eso son largos luego. A mí me hubiera gustado tal vez hacer una cápsula, pero finalmente a lo mejor quedaría incompleta para mi gusto. Hoy por hoy, la verdad, nuevamente yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que hayan estado con nosotros aquí atentos. Y bueno, pues seguramente nos veremos la semana que entra. Hoy empezamos un poquito tarde, pero aquí donde estamos transmitiendo estaba lloviendo bastante fuerte y no podíamos iniciar como hubiéramos querido. Pero nuevamente muchas gracias, pero de verdad muchas gracias por estar aquí y seguramente nos vemos la semana que entra. Yo le agradezco mucho al ingeniero Conde toda su paciencia y toda su benevolencia para estar aquí, para estarnos acompañando. Muchas gracias y nos estamos viendo la semana que viene.